todos, bienvenidos al video de hoy aquí en Nebula Sci-Fi, tu canal de historias de sci-fi, creepypasta y terror espacial. Antes de empezar, dime en los comentarios de dónde eres y a qué hora estás escuchando. Si quieres apoyar el canal y ayudar a que siga existiendo, puedes invitarme un café. Las instrucciones están en el comentario fijado. Si no puedes, no hay problema. Simplemente deja tu like en este video y suscríbete si eres nuevo por aquí. Ahora sí, vamos con el video. El eco de cristales rotos y el olor a metal quemado nunca me abandonan del todo. Ni siquiera aquí, en el último bar, antes de que el desierto de Atacama se trague el mundo. Se llama El Último Refugio. Un nombre que destila una ironía tan amarga como el pisco barato que intento usar para ahogar los fantasmas. Ha pasado un año, 12 meses de insomnio y remordimiento, desde que mis manos, temblorosas por el alcohol y la arrogancia, giraron aquel volante. 2 vidas, 2 almas que ahora navegan en la quietud inerte de sus propios cuerpos, prisioneras de mi negligencia. La AAL, la Agencia Aeroespacial Latina, me escupió como a un residuo tóxico mi proyecto Arca Solar, mi quijotesca ambición de tejer luz pura en una fuente de energía limpia y compacta para un futuro que ya no me pertenecía. Archivado, sepultado bajo el peso de mi vergüenza. La culpa es una criatura de sombras que se alimenta de mis entrañas, y el alcohol, su devoto sacerdote. En la pantalla parpadeante de la televisión del bar, un locutor con voz impostada desgrana noticias sobre anomalías atmosféricas, fluctuaciones inexplicables en la ionosfera, pero el zumbido en mis oídos es más fuerte. El único cataclismo que me concierne es el que ruge dentro de mi cráneo, el terremoto perpetuo de un alma rota. Recuerdo fragmentos de planos, ecuaciones que danzaban en mi mente como constelaciones, la promesa de un sol diminuto, controlable, un faro de esperanza. Ahora, esas mismas ecuaciones se retuercen en pesadillas, premoniciones de un fuego devorador. Cada sorbo de pisco es un intento fallido de borrar las imágenes, el destello de los faros, el chirrido de neumáticos, el grito ahogado que precedió al silencio. Silencio. Esa palabra se ha convertido en una tortura. El silencio de las habitaciones de hospital. El silencio de las miradas acusadoras. El silencio de mi propio futuro desvanecido. La AAL no solo me despidió, me borró. Mi nombre se convirtió en una nota a pie de página en la historia de un fracaso anunciado. El científico brillante que se estrelló contra la botella y arrastró consigo vidas inocentes. Y el Arca Solar, mi arca, quedó a la deriva, vulnerable. Trato de concentrarme en el líquido ambarino del vaso, en el hielo que se derrite lentamente, una metáfora demasiado obvia de mi propia disolución. Pero la imagen de aquel segundo sol persiste, una alucinación febril que la abstinencia forzada por la falta de fondos me provoca con más frecuencia. A veces, en mis delirios etílicos, lo veo arder en el horizonte de mis sueños, una versión pervertida de mi creación, un ojo ígneo que me juzga desde la oscuridad. La idea es tan absurda, tan monstruosa, que casi me hace reír, una risa hueca que se ahoga en mi garganta. El dueño del bar, un hombre curtido por el sol y el silencio del desierto, me observa con una mezcla de lástima y hastío. Sabe mi historia, o al menos los rumores que la brisa del desierto arrastra como arena fina. El científico caído, el borracho que balbucea sobre soles imposibles y culpas inextinguibles. Quizás piensa que estoy loco, quizás tenga razón. Pero hay una lógica perversa en mis temores, una conexión invisible entre mi caída y las extrañas perturbaciones que ahora susurran en los noticiarios. La noche se arrastra,
densa y opresiva como el humo de un cigarrillo barato. Afuera, el Atacama espera, un lienzo vasto y vacío donde los secretos del universo se sienten más cercanos, más palpables. Recuerdo las noches en el observatorio, antes del arca solar, antes del accidente. Noches de asombro y descubrimiento, cuando el cosmos parecía un libro abierto, lleno de promesas. Ahora, solo veo oscuridad, una oscuridad que se cierne no solo sobre mí, sino sobre algo mucho más grande. A veces me pregunto si el proyecto Arca Solar, mi intento de domesticar una estrella, fue una forma de hibris, un desafío a los dioses que ahora exigen su retribución. ¿O fue algo más? Una pieza en un rompecabezas cósmico cuyas dimensiones apenas comienzo a vislumbrar entre los vapores del alcohol y el remordimiento. La idea de que mi trabajo, mi sueño, pudiera ser la semilla de una catástrofe global es un peso que amenaza con aplastarme por completo. El locutor en la televisión menciona evacuaciones preventivas en algunas ciudades costeras debido a inusuales mareas energéticas. Un escalofrío recorre mi espalda, ajeno al calor sofocante del bar. Energías. Mi arca solar era pura energía, una singularidad contenida. La palabra resuena en mi mente como una campana fúnebre. ¿Qué horrores habré desatado sin saberlo, incluso desde mi exilio autoimpuesto? El último trago quema mi garganta, pero no logra apagar el incendio interno. Me levanto, dejando unas monedas sobre el mostrador pegajoso. Necesito aire, necesito pensar, aunque pensar se haya convertido en una forma de tortura. Al salir, el cielo del amanecer comienza a clarear, tiñendo de púrpura las cumbres andinas. Y entonces una pregunta me asalta, fría y cortante como una navaja. ¿Qué ocurre si la peor de mis pesadillas etílicas no es solo una pesadilla? Bien vería. Tropiezo al salir de El último refugio. El aire fresco del amanecer, una bofetada que apenas logra despejar la niebla en mi cerebro. El sol real, nuestro sol, comienza su ascenso perezoso sobre las cumbres distantes, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados, una promesa de calor implacable. Pero entonces, mis ojos, irritados y enrojecidos, se fijan en algo más, algo que no debería estar allí, algo que hiela la sangre en mis venas, a pesar del calor incipiente que emana del desierto. Sobre la línea irregular de las montañas, hacia el este, un segundo punto de luz pulsa con una intensidad antinatural, más pequeño que nuestra estrella, sí, pero con un brillo azulado, casi eléctrico, que hiere la vista. Un temblor recorre mi cuerpo, un espasmo involuntario que nada tiene que ver con el frío de la noche que se retira. Reconozco esa firma energética, las sutiles fluctuaciones en su luminosidad, los patrones casi imperceptibles en su corona espectral. Es el arca solar, o más bien una abominación nacida de sus entrañas, una versión grotesca y magnificada de mi sueño. La realización me golpea con la brutalidad de un impacto físico, arrancándome el aliento, dejándome vacío y tembloroso. El pisco se evapora de mi sistema en una oleada de terror helado. La borrachera se disipa, reemplazada por una lucidez aterradora. Desde el interior del bar, la voz del locutor de televisión, antes un murmullo indistinto, ahora grita con una urgencia que eriza el vello de mi nuca. Habla de pánico en Santiago, de apagones masivos en Buenos Aires, de reportes de una segunda estrella visible en múltiples puntos del cono sur. El mundo está en llamas, literalmente, y la chispa, la maldita chispa inicial, lleva la huella inconfundible de mi trabajo, de mis ecuaciones, de mi ambición truncada. Mi legado no sería la energía limpia, sino el apocalipsis. La ironía es tan cruel que amenaza con quebrarme. Mis piernas flaquean. Me apoyo contra la pared de adobe del bar
sintiendo su aspereza contra mi piel. El segundo sol, la protoestrella, como la bautizaré en mi mente febril, parece palpitar con una malevolencia consciente, su luz azulada bañando el paisaje desértico en un resplandor alienígena, distorsionando las sombras, haciendo que el mundo familiar parezca un escenario de pesadilla. Cada pulsación resuena en mi pecho como un golpe de tambor fúnebre, marcando el ritmo de una catástrofe que yo, indirectamente, he puesto en marcha. El calor aumenta perceptiblemente. No es el calor seco y gradual del sol del Atacama al que estoy acostumbrado, sino una oleada abrasadora, artificial, que emana de esa intrusa celestial. Siento cómo el sudor frío brota en mi frente, cómo mi corazón martillea contra mis costillas. La idea de que esto no es una alucinación, de que es real, tangible y horriblemente destructivo, se asienta en mi mente como una losa de granito. Ya no hay escapatoria en la botella, ya no hay refugio en la autocompasión. Recuerdo las advertencias de algunos colegas en la AL, aquellos que veían mi proyecto Arca Solar no como una promesa, sino como una potencial caja de Pandora. Estás jugando con fuerzas que no comprendes, Tomás, me habían dicho. Desestimé sus temores como conservadurismo científico, como falta de visión. Ahora, sus palabras resuenan en mi cabeza con la claridad de una profecía cumplida. Había querido crear un sol en miniatura, y en mi arrogancia había olvidado que los soles, incluso los pequeños, pueden quemar. La televisión del bar sigue vomitando fragmentos de terror. Sistemas de comunicación colapsando, redes eléctricas sobrecargándose, el inicio de un éxodo caótico en las grandes ciudades. Y en el centro de todo, esa aberración luminosa, esa parodia de mi creación, creciendo, alimentándose, expandiéndose como un cáncer celestial. La responsabilidad me ahoga, un nudo helado en la garganta que me impide gritar, que me impide incluso respirar correctamente. Un pensamiento fugaz, casi una súplica, cruza mi mente. ¿Podría ser una coincidencia? ¿Algún fenómeno natural desconocido? ¿Una supernova anómala? Cualquier cosa menos esto. Pero la firma energética es inconfundible. Las longitudes de onda, el patrón de emisión de neutrinos que había teorizado durante incontables noches en vela. Todo coincide con las especificaciones del núcleo del Arca Solar. Alguien había tomado mi trabajo y lo había desatado sobre el mundo. Miro mis manos, las mismas manos que diseñaron los reactores de fusión compacta, las mismas manos que empuñaron el volante aquella noche fatídica. Ahora tiemblan incontrolablemente, no por el alcohol, sino por la magnitud de la catástrofe que se despliega ante mis ojos. ¿Había alguna forma de detenerlo? ¿Alguna posibilidad, por remota que fuera, de enmendar este horror cósmico? La pregunta cuelga en el aire viciado, tan pesada y opresiva como la luz del segundo sol. Maño. El calor se intensifica con una rapidez aterradora, una fragua invisible que convierte el aire fresco del amanecer en un aliento de horno. La piel de mis brazos, expuestos, comienza a picar, a enrojecerse. No es el sol familiar del Atacama. Esta es una radiación cruda, virulenta, que emana de esa segunda estrella, la protoestrella. A lo lejos, en la carretera que serpentea hacia Calama, veo el brillo antinatural de metal retorciéndose. Un camión, luego otro, estallan en llamas, sus tanques de combustible detonando como fuegos artificiales macabros. El sonido de las explosiones llega con un retraso perezoso, casi irreal, a través del aire cada vez más denso. La protoestrella parece hincharse, su disco azulado expandiéndose contra el cielo matutino como una pupila maligna. Un terror primordial se apodera de mí, la certeza instintiva de que esta cosa no es solo una fuente de energía descontrolada, está viva,
o al menos se comporta con una intencionalidad depredadora. La culpa, mi compañera constante, se retuerce en mis entrañas, afilada y helada. Cada nuevo horror es una acusación directa, un recordatorio de mi fracaso, de mi responsabilidad en esta pesadilla global. Pero bajo el peso asfixiante del remordimiento, un rescoldo del científico que fui comienza a arder. Necesito datos. Necesito entender la magnitud de esta perversión, la mecánica de su crecimiento. El Observatorio Interamericano de Cerro Tololo es el único lugar en cientos de kilómetros a la redonda con el equipo necesario, con los telescopios y sensores capaces de analizar esta abominación celestial. Está a horas de distancia, asumiendo que pueda encontrar un vehículo que aún funcione bajo este bombardeo energético, y que mis manos, ahora empapadas en un sudor frío, puedan aferrarse a un volante sin traicionarme de nuevo. La imagen del accidente, el crujido de metal, el grito ahogado, me asaltan con la fuerza de una visión, pero la visión de mi arca solar pervertida, incinerando el mundo, es un acicate aún más poderoso. Consigo arrancar una vieja camioneta abandonada cerca del bar, sus sistemas electrónicos milagrosamente intactos, quizás por su propia antigüedad. Conducir es una tortura. Cada vibración del motor, cada curva en la carretera, es un eco del pasado. Mis nudillos están blancos sobre el volante. La carretera es un caos. Vehículos calcinados bloquean el paso, obligándome a desviarme por el terreno árido y pedregoso del desierto. El aire acondicionado de la camioneta exhala un suspiro caliente y fétido antes de morir por completo. El interior se convierte en un sauna. La luz de la protoestrella es implacable, filtrándose por el parabrisas, quemando mis retinas. A medida que avanzo, la escala de la destrucción se hace más evidente. Pequeños asentamientos, antes apenas puntos en el mapa, son ahora columnas de humo negro que se elevan hacia el cielo anómalo. El silencio es lo más perturbador. No hay sirenas, no hay gritos lejanos. Solo el crepitar ocasional de las llamas y el zumbido ominoso que parece emanar de la propia protoestrella. Una frecuencia subsónica que vibra en mis huesos, en mis dientes. Es el sonido de un mundo desmoronándose. El viaje se siente eterno, una odisea a través de un infierno personal y global. La sed me atormenta, mi garganta es papel de lija. Cada pocos kilómetros tengo que detenerme, arcadas sacudiendo mi cuerpo, la bilis amarga quemando mi esófago. No es solo el calor o el estrés, es la culpa manifestándose físicamente, un veneno que mi cuerpo intenta expulsar. Pero sigo adelante, impulsado por una mezcla desesperada de terror y una incipiente, casi suicida, necesidad de enfrentar las consecuencias de mi pasado. Las comunicaciones están muertas. La radio del coche solo emite estática, un coro de electrones agonizantes. El cielo, antes de un azul profundo, ahora tiene un tinte enfermizo, metálico. Las sombras son extrañas, dobles, proyectadas tanto por nuestro sol como por el intruso. Es como si la realidad misma se estuviera doblando, distorsionando bajo la influencia de esta nueva y terrible presencia. Me pregunto por Regina Navarro, mi antigua colega, la única persona con el conocimiento y la ambición despiadada para llevar a cabo algo así. ¿Qué clase de locura la habría impulsado a desatar este infierno? Finalmente, tras lo que parece una eternidad de polvo, calor y desesperación, las cúpulas blancas de Cerro Tololo aparecen en el horizonte, recortadas contra el cielo enfermo como fantasmas de una era más cuerda. La visión me da un respiro momentáneo, una chispa de esperanza en medio del apocalipsis. Si hay respuestas en algún lugar,
Si hay alguna posibilidad de entender, de mitigar este desastre, está allí, entre esos instrumentos diseñados para escudriñar los secretos del universo. Pero al acercarme, veo que el observatorio no ha escapado ileso. Varias antenas parabólicas están retorcidas, fundidas, como si hubieran sido tocadas por el dedo de un dios iracundo. El humo se eleva desde uno de los edificios auxiliares. El caos ha llegado incluso a este templo de la ciencia. La pregunta ya no es solo si podré encontrar respuestas, sino si habrá alguien vivo para ayudarme a buscarlas. Y si el propio observatorio, mi última esperanza, no es ya una tumba. Munaharte, el complejo de Cerro Tololo, es un pandemonium silencioso. Vehículos abandonados bloquean la entrada, algunos con las puertas abiertas, como si sus ocupantes hubieran huido presas del pánico. El aire huele a ozono y a plástico quemado. Entro en el edificio principal, el que alberga la sala de control del telescopio Víctor M. Blanco. Las luces de emergencia parpadean, proyectando sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de diagramas y ecuaciones complejas. El silencio aquí es diferente al del desierto. Es un silencio tenso, expectante, como el que precede a una erupción. Me encuentro en la sala de control principal. Varios terminales están destruidos, sus pantallas rotas, sus teclados derretidos. Pero uno, en un rincón más protegido, parece operativo, conectado a los generadores de emergencia que aún zumban en algún lugar de las entrañas del edificio. Mis dedos, torpes y temblorosos, vuelan sobre el teclado, introduciendo comandos que no he usado en años, pero que están grabados a fuego en mi memoria muscular. Necesito acceder a los datos del espectrógrafo, del magnetómetro, de cualquier instrumento que aún esté enviando señales. Los datos que aparecen en la pantalla son un puñetazo en el estómago. La protoestrella no es solo una fuente de energía desbocada. Su espectro de emisión es increíblemente complejo, modulado, casi como si estuviera transmitiendo información. Hay patrones en las fluctuaciones de su campo magnético, secuencias que se repiten y evolucionan. No está simplemente ardiendo, está procesando, aprendiendo, adaptándose. Una frialdad se extiende por mi pecho. Esto no es mi arca solar amplificada. Es algo más, algo que ha sido imbuido de una forma de conciencia alienígena. O peor aún, que está desarrollando una propia a una velocidad aterradora. ¿Quién demonios es usted? ¿Y qué está haciendo con mi equipo? La voz es firme, con un filo de acero, y me hace dar un respingo. Me giro y me encuentro con una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme de seguridad desgastado, el pelo oscuro recogido en una coleta apretada. Sus ojos, de un marrón intenso, me escrutan sin parpadear. En su cadera descansa una pistola. Su placa dice Isabel Rojas, jefa de seguridad. No hay miedo en su mirada, solo una determinación gélida. Intento explicarme, balbuceando sobre mi pasado en la AAL, sobre el arca solar. Pero las palabras se ahogan en mi garganta. Ella no parece impresionada. ¿Cree que me importa quién era usted? Lo único que me importa es qué es esa cosa ahí arriba y si podemos detenerla antes de que nos fría a todos. Su pragmatismo es casi refrescante en medio de este caos cósmico. Le muestro los datos en la pantalla, explicando mis temores, la posibilidad de que la protoestrella no sea solo un accidente, sino algo intencional, algo que está pensando. Ella escucha en silencio, su expresión impasible, pero noto un endurecimiento en su mandíbula. De repente, todos los monitores que aún funcionan parpadean violentamente. Las luces de emergencia se apagan por un instante
sumiéndonos en una oscuridad casi total, antes de volver a encenderse con un brillo más débil. Un zumbido agudo llena la sala, vibrando en el aire, en nuestros cráneos. La protoestrella acaba de emitir un pulso electromagnético masivo, como si hubiera detectado nuestra intrusión, como si estuviera barriendo la zona en busca de algo o de alguien. Parece que no le gusta que la espíen, murmura Izzy, su mano instintivamente yendo hacia su arma. No creo que sea solo eso, respondo, mi voz apenas un susurro. Creo que me está buscando, o al menos buscando la firma de su creador. La idea es aterradora, narcisista incluso, pero los patrones en los datos, la forma en que el pulso pareció centrarse en nuestra ubicación, todo apunta a una inteligencia selectiva. Izzy me mira fijamente, una nueva luz en sus ojos. Quizás es comprensión, o quizás solo la constatación de que estoy más implicado en este desastre de lo que ella había imaginado inicialmente. Si esa cosa lo está buscando, doctor. Aguilar, dice lentamente, su voz ahora desprovista de sarcasmo. Entonces, quizás usted sea el único que pueda decirnos cómo apagarla. La esperanza en sus palabras es tan tenue como la luz de emergencia, pero es suficiente para aferrarme a ella. Por primera vez desde que vi esa segunda estrella en el cielo, no me siento completamente solo. Pero la responsabilidad que sus palabras implican es un peso aún mayor que la culpa. El zumbido de la protoestrella disminuye, pero la tensión en la sala permanece, palpable como una descarga eléctrica. Sabemos que no ha terminado. Sabemos que nos ha encontrado. Y sabemos que el tiempo se está agotando. La pregunta que flota entre nosotros, tácita pero urgente, es: ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo se combate a una estrella que piensa, a una creación que se ha vuelto contra su propio concepto? Mientras Izzy y yo intentamos restablecer algunas de las comunicaciones externas del observatorio, utilizando antenas de respaldo y redirigiendo la poca energía que queda, una señal débil y altamente encriptada atraviesa el ruido blanco. Es un protocolo de la AAL, uno antiguo, casi olvidado, que solo unos pocos conocíamos. Mis dedos tiemblan al introducir la clave de descifrado. En la pantalla, un rostro demacrado pero familiar parpadea antes de estabilizarse. Es el doctor. Joaquín Herrera, mi antiguo mentor en la AAL, un hombre cuya fe en la ciencia solo era superada por su integridad. Pensé que se había retirado, o peor, que había sido purgado por sus críticas a la creciente militarización de la agencia. Tomás, gracias a Dios que sigues vivo. Su voz es un susurro ronco, cargado de estática y urgencia. No tenemos mucho tiempo. Lo que ves en el cielo es mucho peor de lo que imaginas. Herrera me revela la verdad. Una verdad tan monstruosa que hace que mi propia culpa parezca casi insignificante en comparación. Regina Navarro, mi brillante y despiadada rival, no solo robó los planos del proyecto Arca Solar después de mi ignominiosa partida, los fusionó, los pervirtió con algo más. Algo encontrado en un meteorito recuperado de las profundidades del Atacama meses atrás. Un secreto que la APAL había enterrado bajo 7 llaves. Una forma de vida cristalina. Una entidad X con la capacidad de manipular la energía a niveles inimaginables. El proyecto de Navarro, bautizado con una grandilocuencia casi blasfema como Solaris Prime, no era una simple fuente de energía. Era un intento de crear un híbrido, una simbiosis entre tecnología humana y biología alienígena, un salto evolutivo forzado. Herrera y un pequeño grupo de científicos disidentes que se autodenominan Red Cóndor habían intentado detenerla,
advertir sobre los peligros impredecibles de jugar a ser dioses con tecnologías que apenas comprendían. Fueron silenciados, desacreditados, perseguidos. Ella cree que Solaris Prime es el siguiente paso para la humanidad, Tomás. Continúa Herrera. Una forma de trascender nuestras limitaciones, de prepararnos para algo que viene del espacio profundo. Pero la entidad X ha tomado el control. O quizás este siempre fue el plan de Navarro y la entidad es solo su instrumento. La sangre se me hiela en las venas. Mi arca solar, concebida como una fuente de vida y progreso, convertida en el motor de una abominación cósmica. La culpa regresa con la fuerza de un tsunami, amenazando con ahogarme. Si no hubiera sido por mi debilidad, por mi adicción, si no me hubieran despedido, quizás habría estado allí para oponerme, para evitar esta locura. Las 2 vidas que destrocé en aquel accidente se multiplican ahora por miles, por millones, en las llamas que Solaris Prime amenaza con desatar sobre el planeta. El peso es insoportable. Izzy escucha la conversación con una expresión pétrea, pero sus nudillos están blancos donde aprieta el borde de la consola. La revelación de una conspiración dentro de la AAL, la existencia de una entidad alienígena, la traición de Navarro. Es demasiado para asimilarlo de golpe, pero la urgencia en la voz de Herrera es innegable. Navarro está en una instalación secreta en la Patagonia, Tomás. Desde allí controla o cree controlar la red de Solaris Prime. Hay otras protoestrellas apareciendo sobre las principales ciudades del mundo. Es una red global. El pensamiento es paralizante. No es solo un desastre localizado. Es un plan coordinado. Una transformación forzada del planeta. Herrera nos implora que vayamos a su encuentro. La red Cóndor tiene un pequeño refugio en una antigua mina abandonada, no lejos de Cerro Tololo. Tienen información, quizás incluso una forma de contraatacar, pero el tiempo es nuestro enemigo. Y Solaris Prime, o la entidad X que lo habita, parece saber que estamos escuchando. La estructura del observatorio cruje bajo una nueva oleada de presión energética. La llamada con Herrera se corta abruptamente, reemplazada por una estática ensordecedora. Afuera, la luz azulada de Solaris Prime se intensifica, y un nuevo sonido se une al zumbido constante. Un chirrido agudo, metálico, como el de engranajes celestiales girando en la dirección equivocada. «Tenemos que salir de aquí», dice Izzy, su voz firme a pesar del temblor que puedo ver en sus manos. Si lo que dice Herrera es cierto, este lugar ya no es seguro para nadie, y menos para ti. La decisión está tomada, aunque el miedo me atenaza. Confiar en Herrera, en la red Cóndor, parece nuestra única opción. Pero la idea de enfrentarme a Regina Navarro, de confrontar la magnitud de su traición y la perversión de mi trabajo, es casi tan aterradora como la propia protoestrella. Y en el fondo de mi mente, una pregunta insidiosa persiste. ¿Cuánto de esto sigue siendo mi culpa? ¿Hasta qué punto mi fracaso personal allanó el camino para esta catástrofe cósmica, mientras nos preparamos para abandonar Cerro Tololo, llevando solo lo esencial y los datos que hemos logrado recuperar? No puedo evitar mirar hacia el cielo. Solaris Prime parece observarnos, un ojo azul y frío en la inmensidad. Y por primera vez, no solo siento miedo o culpa, siento una rabia fría, una determinación naciente. Si hay una mínima posibilidad de detener esta locura, de redimir, aunque sea una fracción infinitesimal de mi error, la tomaré, aunque me cueste lo poco que me queda de vida o de cordura. Melugorelonos. Siguiendo las coordenadas cifradas que Herrera nos proporcionó antes de que la comunicación se cortara, Izzy y yo
nos adentramos en el laberinto de cañones y quebradas que rodean Cerro Tololo. La vieja camioneta protesta en cada pendiente, pero milagrosamente sigue funcionando. El refugio de la Red Cóndor es una antigua mina de cobre, su entrada oculta tras un desprendimiento de rocas que parece natural. Dentro, el aire es fresco y huele a tierra húmeda y a la leve acidez de los minerales. Nos recibe un joven delgado, de ojos nerviosos pero inteligentes, que se presenta como Ulises Rocha, el especialista en comunicaciones del grupo, el propio doctor. Herrera, más envejecido y cansado de lo que recordaba, nos da una bienvenida sombría. Apenas hemos comenzado a intercambiar información, apenas he comenzado a procesar la enormidad de la revelación sobre la entidad X y los planes de Navarro, cuando las luces del refugio parpadean y se apagan, sumiéndonos en una oscuridad casi total, rota solo por el brillo rojizo de las lámparas de emergencia. Un grito ahogado proviene de uno de los túneles laterales. Ulises, con el rostro pálido, manipula frenéticamente una consola portátil. «Están aquí», susurra, su voz apenas audible por encima del repentino estruendo que parece venir de todas partes a la vez. «¿Quiénes están aquí?» «Swingo», pregunto, aunque una parte de mí ya conoce la respuesta. La respuesta llega en forma de sombras desgarradas y plasma incandescente. Criaturas, si es que se les puede llamar así, se materializan en los túneles, deslizándose a través de las paredes de roca como si fueran humo, para luego solidificarse en formas vagamente humanoides pero horriblemente distorsionadas. Sus cuerpos parecen hechos de la misma energía azulada que emana de Solaris Prime. Sus ojos son múltiples y brillantes, y de sus extremidades brotan apéndices afilados como cuchillas de obsidiana. Vigías espectrales, jadea Herrera, los perros de caza de Solaris Prime. Nos han encontrado. La lucha es brutal y desesperada. Izzy se mueve con una eficiencia letal, su pistola reglamentaria escupiendo fuego en la penumbra, cada disparo encontrando su blanco en los núcleos pulsantes de las criaturas. Pero son demasiados. Por cada vigía que cae, disolviéndose en una nube de chispas y un hedor a ozono, dos más parecen surgir de las sombras. Los pocos miembros de la Red Cóndor, armados con rifles improvisados, luchan con valentía, pero están siendo superados. El sonido de los disparos, los gritos de dolor y terror, el chirrido antinatural de los vigías, todo se mezcla en una cacofonía infernal. Mis manos tiemblan, no por el miedo al combate, aunque este es visceral y abrumador, sino por la abstinencia que comienza a atenazar mis nervios, por el recuerdo paralizante de mi propia inutilidad en momentos de crisis. Me siento un espectador impotente, mientras el infierno se desata a mi alrededor. Veo a un joven científico, no mucho mayor que Ulises, ser atravesado por un apéndice de plasma, su grito ahogado en un gorgoteo sangriento. La ilusión de que podríamos encontrar una solución civilizada, una respuesta científica a esta crisis, se desmorona en medio del caos y la carnicería. Herrera, a pesar de su edad, lucha con la ferocidad de un león acorralado, protegiendo una consola de datos crucial. Pero un vigía lo flanquea, su forma espectral atravesando una pared de roca. Izzy grita una advertencia, pero es demasiado tarde. El vigía se abalanza sobre Herrera. Intento correr, ayudar, hacer algo, cualquier cosa, pero mis piernas parecen de plomo. El miedo, la culpa, la sensación de fracaso inminente, todo me paraliza. Ulises, sin embargo, reacciona. Con un grito de furia, se lanza contra el vigía, interponiendo su propio cuerpo entre la criatura y Herrera. El apéndice de plasma lo atraviesa limpiamente, pero antes de caer,
Ulises logra activar un dispositivo en su mano. Una explosión de luz blanca inunda el túnel, y el vigía que lo atacó, junto con varios otros cercanos, se desintegran instantáneamente. ¡Corran! Component Placement, grita Herrera, ayudando a un Ulises malherido a ponerse en pie. Tomen los datos y salgan por el túnel de ventilación del nivel 3. Yo los cubriré. La huida es una pesadilla borrosa de túneles oscuros. El eco de los disparos persiguiéndonos. El olor a sangre y a energía quemada llenando nuestros pulmones. Izzy prácticamente me arrastra, mientras yo cargo a Ulises, que pierde sangre a un ritmo alarmante. El sacrificio de Herrera, la valentía de Ulises contrastan dolorosamente con mi propia cobardía, con mi parálisis. ¿Cuántas más vidas se perderán por mi culpa, directa o indirectamente? La pregunta es un tormento que me consume mientras corremos hacia una salida incierta, dejando atrás un rastro de muerte y destrucción. La ilusión de seguridad, por precaria que fuera, se ha roto en 1000 pedazos. Ahora solo queda la supervivencia. Emergemos del túnel de ventilación como ratas saliendo de una alcantarilla en llamas, tosiendo el polvo acre de la mina y el hedor de la batalla. El mundo exterior es un lienzo apocalíptico. Solaris Prime domina el cielo, más grande y amenazante que nunca, su luz azulada tiñendo el paisaje de un tono macabro. Columnas de humo se elevan desde múltiples puntos en el horizonte, indicando que el caos no se limita a nuestra pequeña escaramuza. La civilización, tal como la conocíamos, está colapsando bajo el peso de esta invasión celestial. Ulises está grave. La herida de plasma en su costado es profunda y parece estar necrosando el tejido a su alrededor. Izzy, utilizando sus conocimientos de primeros auxilios en combate, logra estabilizarlo precariamente, pero necesita atención médica urgente, algo que parece una quimera en este nuevo mundo. Las comunicaciones siguen muertas, o peor, interceptadas. Cada intento de contactar con el exterior es recibido con una ráfaga de estática o con el siniestro chirrido de los vigías espectrales que parecen estar patrullando las ondas de radio. El sacrificio del doctor. Herrera pesa sobre nosotros como una losa. Nos confió los datos, la última esperanza de la Red Cóndor, y ahora es nuestra responsabilidad llevarlos a alguna parte, a alguien que pueda utilizarlos. Pero, ¿a dónde ir? ¿En quién confiar? La AAL está comprometida, infiltrada por Navarro y sus acólitos. Los gobiernos están desmoronándose, incapaces de hacer frente a una amenaza de esta magnitud. Nos encontramos solos, 3 náufragos en un océano de caos, con un conocimiento que podría salvar al mundo o acelerar su destrucción si cae en las manos equivocadas. Izzy, recurriendo a contactos olvidados de sus días en las fuerzas especiales, logra establecer una comunicación intermitente y altamente arriesgada con una unidad militar aislada que opera desde una instalación subterránea secreta, la base Paranal Omega. Es una leyenda entre los círculos de inteligencia, una fortaleza de último recurso construida para resistir lo impensable. Su comandante, la general Camila Montoya, es conocida por su pragmatismo férreo y su desconfianza hacia los civiles, especialmente hacia científicos con pasados turbios como el mío. Pero en esta situación desesperada, son nuestra única opción. El viaje a Paranal Omega es otra prueba de resistencia. Evitamos las carreteras principales, ahora patrulladas por vigías y saqueadores humanos que han sucumbido a la anarquía. Nos movemos de noche, ocultándonos durante el día, racionando la poca agua y comida que nos queda. Ulises delira a causa de la fiebre.
murmurando sobre códigos y señales alienígenas. En sus momentos de lucidez, me mira con una mezcla de admiración y reproche, como si viera en mí tanto al creador del arca solar como al responsable indirecto de esta pesadilla. No puedo culparlo. La base Paranal Omega es una maravilla de la ingeniería defensiva, excavada en las entrañas de una montaña, invisible desde la superficie. La general Montoya nos recibe con la calidez de un iceberg. Es una mujer de acero, sus ojos grises como el granito, su rostro un mapa de batallas pasadas y preocupaciones presentes. Escucha nuestro relato con escepticismo apenas disimulado, pero los datos que le mostramos, la información sobre la entidad X, sobre la red global de Solaris Prime, parecen despertar un atisbo de interés, o quizás solo de alarma profesional. Nos asignan un pequeño laboratorio improvisado en las profundidades de la base, bajo la vigilancia constante de guardias armados. No somos invitados, somos activos potencialmente útiles, o quizás amenazas contenidas. El peso del mundo parece haberse transferido a mis hombros, antes curvados solo por la culpa personal, ahora también por la responsabilidad de encontrar una salida a esta crisis global. El sistema que conocía, la ciencia, el gobierno, la sociedad, ha colapsado. Ahora somos nosotros, un científico alcohólico en recuperación forzada, una exsoldado endurecida y un joven genio al borde de la muerte, los que debemos reconfigurar nuestras estrategias, nuestras esperanzas y encontrar una forma de luchar contra un enemigo que desafía toda comprensión. La sensación de aislamiento es abrumadora, pero en la mirada de Izzy, en la fe febril de Ulises, encuentro una extraña forma de fuerza. Ya no se trata solo de mi redención, se trata de la supervivencia de todos. Justo a mano. En el ambiente estéril y presurizado del laboratorio subterráneo de Paranal Omega, con la sombra constante de la general Montoya y sus oficiales cerniéndose sobre nosotros, Ulises, milagrosamente estabilizado por los médicos de la base, aunque aún débil, y yo nos sumergimos en el torrente de datos que recuperamos de la red Cóndor y en las nuevas lecturas que los sofisticados sensores de la base están captando de la red global de Solaris Prime. Es como intentar beber de una manguera de incendios. La cantidad de información es abrumadora, caótica, casi incomprensible. Las protoestrellas no solo están emitiendo energía y comunicándose entre ellas, están reconfigurando activamente la atmósfera, alterando los campos magnéticos del planeta, preparándolo para algo. Pasamos días, o quizás semanas. El tiempo en las profundidades de la base pierde su significado, analizando patrones, buscando anomalías, cualquier cosa que nos dé una ventaja. La presión es inmensa. Cada informe de la superficie es más desolador que el anterior. Ciudades enteras silenciadas, ecosistemas colapsando, los vigías espectrales actuando con una coordinación cada vez más aterradora. La tentación de recurrir a los viejos hábitos, de buscar el olvido en una botella que sé que podría conseguir si me lo propusiera, es una lucha constante. Pero la mirada febril de Ulises, la confianza silenciosa de Izzy, me mantienen anclado a la tarea. Y entonces, en medio del caos de datos alienígenas, encuentro algo, un eco, un fragmento infinitesimal de código, una secuencia de algoritmos que reconozco como si fuera una parte de mi propio ADN. Es una firma residual de mi proyecto Arca Solar original, enterrada profundamente dentro de la programación de la entidad X que ahora anima a Solaris Prime. Es como encontrar una flor solitaria creciendo en un campo de batalla arrasado. Al principio, pienso que es una coincidencia, un artefacto de datos, pero al analizar las otras protoestrellas de la red,
encuentro ecos similares, más débiles, más distorsionados, pero innegablemente allí. La entidad X, en su vasta y alienígena inteligencia, no borró por completo mi trabajo. Lo absorbió, lo integró, lo utilizó como andamiaje para su propia y monstruosa creación. Pero parece que hay una resistencia, una fricción interna, como si la lógica pura y controlada de mi arca solar estuviera luchando a un nivel subatómico contra la naturaleza caótica y expansiva de la entidad X. Es una idea descabellada, casi poética en su improbabilidad, pero los datos la respaldan. La entidad X parece estar luchando por mantener la estabilidad de las protoestrellas, y mi código original, paradójicamente, podría ser tanto la causa de parte de esa inestabilidad como la clave para explotarla. Una idea comienza a tomar forma en mi mente, una estrategia tan audaz como desesperada. ¿Y si pudiéramos amplificar esos ecos? Si pudiéramos enviar una señal, un pulso de resonancia basado en los algoritmos fundamentales del arca solar, que interactuara con esos fragmentos residuales dentro de la red de Solaris Prime. No para destruirla. Eso podría liberar una cantidad de energía inimaginable y aniquilar el planeta, sino para desestabilizar la integración entre mi código y la entidad X, para introducir una disonancia, una arritmia en el corazón de la bestia. Quizás, solo quizás, podríamos interrumpir su control, confundirla, incluso forzar una separación parcial de sus componentes. Presento mi teoría a la general Montoya y a su equipo de científicos militares. El escepticismo en la sala es palpable. Hablar de ecos de código y resonancias armónicas a un grupo de estrategas acostumbrados a la guerra convencional suena a delirio. Pero Ulises, con una energía renovada a pesar de su fragilidad, respalda mis cálculos, mostrando cómo las simulaciones, aunque preliminares, indican una ventana de vulnerabilidad. Izzy, siempre pragmática, pregunta lo obvio. ¿Cómo enviamos esa señal? Esas cosas ahí arriba fríen cualquier cosa que se les acerca. Es entonces cuando uno de los ingenieros de la base menciona el Cóndor 1, un prototipo de dron hipersónico diseñado para misiones de reconocimiento en entornos hostiles, equipado con un sistema de camuflaje electromagnético experimental. Nunca ha sido probado en combate real, y mucho menos contra una amenaza de esta naturaleza, pero es nuestra única opción. La idea de que mi trabajo, una vez más, esté en el centro de una operación de tan alto riesgo me llena de pavor. Pero esta vez hay una diferencia. Esta vez no se trata de una creación pervertida, sino de la posibilidad de usar la esencia original de mi arca solar para deshacer el daño. Una chispa, no de alcohol ni de culpa, sino de un propósito redentor, comienza a arder en mi interior. Es una apuesta contra probabilidades astronómicas, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parece una oscuridad absoluta. Sigurguna. La sala de control de la misión. Cóndor 1 es una colmena de actividad tensa y silenciosa. Monitores muestran diagramas complejos, telemetría en tiempo real y la imagen granulada de la protoestrella que domina el cielo sobre nosotros. Una mancha azulada y ominosa incluso en las pantallas de alta resolución. La general Montoya observa todo con la impasibilidad de una estatua, pero la tensión en sus hombros es visible. Ulises, conectado a múltiples consolas, supervisa la integridad del pulso de resonancia, el paquete de datos basado en mi código arca solar, que esperamos actúe como un disruptor armónico en la red de Solaris Prime. Y yo estoy en el centro de todo, el arquitecto de esta locura, el hombre cuyas ecuaciones podrían salvar o condenar al mundo.
Izzy es la punta de lanza. Vestida con un traje de vuelo de alta gravedad, su rostro apenas visible tras el visor de su casco, se mueve con una calma profesional que contrasta con el torbellino de ansiedad en mi interior. El Cóndor 1, una maravilla de la ingeniería aeroespacial, con líneas furtivas y un brillo metálico oscuro, espera en la plataforma de lanzamiento subterránea. Ella se despide con un breve asentimiento de cabeza hacia mí, un gesto que encierra una confianza que siento que no merezco. Tráelo de vuelta, Rojas. Es todo lo que dice la general Montoya. El lanzamiento es impecable. El Cóndor 1 asciende como una exhalación, su firma electromagnética enmascarada por los sistemas de camuflaje. Lo vemos en los monitores como un punto diminuto que se acerca a la esfera incandescente de Solaris Prime. Mi corazón martillea contra mis costillas. Cada segundo es una eternidad. Los vigías espectrales, los guardianes de la protoestrella, patrullan su periferia como tiburones en aguas sangrientas. El sistema de camuflaje del Cóndor 1 parece funcionar. Los vigías no reaccionan a su aproximación. Estoy en posición para la inyección del pulso. La voz de Izzy llega a través de los comunicadores, sorprendentemente calmada a pesar de la estática y la interferencia generada por la proximidad a Solaris Prime. Iniciando secuencia de carga. Mis manos se aferran a la consola, mis nudillos blancos. Este es el momento en que mi ciencia, mi creación original, se enfrentará a su reflejo oscuro, el momento en que sabremos si hay alguna esperanza. Pero justo cuando Ulises da la orden de transmitir el pulso, las alarmas comienzan a sonar en la sala de control. Múltiples contactos hostiles nos han detectado. Srenia, grita uno de los operadores. En los monitores vemos cómo los vigías espectrales convergen sobre la posición del Cóndor 1 a una velocidad increíble. El camuflaje ha fallado, o quizás la propia Solaris Prime ha alertado a sus guardianes. Izzy, aborta, sal de ahí. Component placement, grito, el pánico atenazando mi garganta. Negativo, doctor, responde ella, su voz tensa pero firme. Estoy demasiado cerca. Si retrocedo ahora, no tendré otra oportunidad. Ulises, transmite el pulso ya. Es una decisión suicida, y lo sabe. El Cóndor 1 no está diseñado para el combate directo contra múltiples vigías, pero la determinación en su voz es inquebrantable. Ulises, con el rostro pálido pero los ojos encendidos, activa la transmisión. Una barra de progreso aparece en mi monitor, llenándose con una lentitud exasperante. En ese instante, una nueva presencia se manifiesta en la sala de control. No física, sino etérea. Una imagen holográfica parpadeante se materializa en el centro de la sala, coalesciendo en la figura de Regina Navarro. Su rostro es el mismo que recuerdo, afilado, inteligente, pero hay algo nuevo en sus ojos, un brillo fanático, una conexión con algo que trasciende lo humano. Tomás, siempre tan predecible. Su voz resuena en la sala, amplificada, con armónicos extraños que duelen los oídos. Aferrándote a tus pequeñas ecuaciones, a tu moralidad anticuada, no entiendes la belleza, la necesidad de lo que está sucediendo. El horror me paraliza. Ella está conectada a Solaris Prime, utilizando la protoestrella como un conducto para su conciencia. ¿Qué has hecho, Regina? Component placement. Logro articular. Mi voz apenas un susurro. Ella sonríe. Una sonrisa fría, desprovista de cualquier calidez humana. He abierto la puerta, Tomás. He invitado al futuro. Solaris Prime no es una fuente de energía. Es una cuna. Una matriz para la transformación. La entidad X, o como prefieras llamarla, no es un monstruo. Es una partera cósmica.
preparándonos para el verdadero nacimiento de la humanidad. Sus palabras son las de una profeta enajenada, pero la convicción en su voz es aterradora. La barra de progreso del pulso de resonancia se acerca al 70%. Afuera, el Cóndor 1 está siendo acosado por los vigías, esquivando rayos de plasma por meros centímetros. Izzy no podrá resistir mucho más. El peso de otra vida en mis manos, la inminencia de otro fracaso catastrófico, amenaza con aplastarme. La imagen holográfica de Regina Navarro se cierne sobre nosotros como un espectro vengativo, sus ojos brillando con la luz antinatural de Solaris Prime. La humanidad está estancada, Tomás, proclama, su voz resonando con una autoridad prestada, casi divina, aferrada a su carne, a sus emociones primitivas. La entidad X nos ofrece la trascendencia, la fusión con una conciencia cósmica. Solaris Prime está tejiendo una nueva realidad, una donde el dolor, la enfermedad, la muerte serán meros recuerdos, y tú, con tu pequeño pulso de interferencia, intentas detener la evolución. Su desdén es palpable, su fanatismo absoluto. En los monitores, la situación del Cóndor 1 es crítica. Los escudos están fallando. Múltiples vigías lo rodean como una jauría implacable. La voz de Izzy es un jadeo entrecortado por la estática y el esfuerzo. Casi está. Drenia grita, mientras una explosión sacude la imagen de su cabina. El pulso de resonancia está al 95%. Pero el tiempo se agota. La idea de ser responsable de la muerte de Izzy, de añadir su nombre a la lista de aquellos a quienes he fallado, es una agonía que supera incluso el terror a la propia Regina. No se trata de evolución, Regina. Respondo, mi voz temblando, no solo de miedo, sino de una furia fría que comienza a surgir de las profundidades de mi desesperación. Se trata de aniquilación, de borrar lo que nos hace humanos, por imperfectos que seamos. Tus arquitectos, como sin duda los llamas, no ofrecen salvación, sino asimilación. Es la muerte del individuo, la muerte del libre albedrío. Las palabras brotan con una convicción que me sorprende a mí mismo. Recuerdo las caras de las víctimas de mi accidente, el dolor en los ojos de sus familias. No permitiré que se repita a escala cósmica. Regina ríe, un sonido discordante, inhumano. El libre albedrío es una ilusión, Tomás, una jaula de carne y hueso. Lo que yo ofrezco es la eternidad. Pero veo una fisura en su fachada, un atisbo de la mujer que conocí, la científica brillante y ambiciosa, ahora consumida por una visión que la ha devorado. La ola de vacío es real, Tomás, susurra, su voz perdiendo parte de su grandilocuencia, teñida ahora por un miedo ancestral, una fuerza de aniquilación pura que se acerca a nuestro sistema solar. Solaris Prime y la entidad X son nuestra única defensa, nuestra única esperanza de sobrevivir al fin de todo. Únete a mí. Juntos podemos guiar a la humanidad hacia este nuevo amanecer. Su revelación me golpea con la fuerza de un ariete, una ola de vacío, una amenaza aún mayor, más incomprensible. Pero su oferta es veneno. La salvación a costa de nuestra alma no es salvación. El pulso está listo, grita Ulises, sus ojos fijos en la consola. Izzy, ahora. Pero la comunicación con el Cóndor 1 se corta. Solo estática. Un silencio aterrador. Demasiado tarde, Tomás, dice Regina, una sombra de triunfo cruzando su rostro holográfico. Pero entonces, una idea desesperada, una locura nacida de la más pura desesperación, se enciende en mi mente. La base Paranal Omega, en sus niveles más profundos, alberga un prototipo, una reliquia de investigaciones prohibidas, una interfaz neural directa,
diseñada para fusionar la conciencia humana con sistemas de inteligencia artificial complejos. Arriesgadísima, inestable, nunca probada en un ser humano bajo estas condiciones. Ulises, component, placement, grito, mi voz ronca. La interfaz BCI del subnivel Gamma. Conéctame, ahora. El joven me mira con horror. Doctor, no. Es demasiado peligroso. Podría freír su cerebro, o peor. La general Montoya intenta intervenir, pero la aparto con una fuerza que no sabía que poseía. No hay tiempo para discutir. Izzy todavía podría estar viva. Si puedo enlazar mi conciencia con el pulso de resonancia, si puedo guiarlo a través de la red de Solaris Prime desde dentro, quizás pueda anular la influencia de Regina. Quizás pueda alcanzar el núcleo de la entidad X. Es una posibilidad entre 1.000.000, pero es la única que queda. Ignorando las protestas, me conecto a la interfaz. Electrodos fríos se adhieren a mi cráneo. Un zumbido creciente llena mis oídos. Y entonces, la oscuridad. No la oscuridad. Una explosión de luz, de datos puros, de conciencia cruda. Siento mi mente expandirse, desgarrarse, fusionarse con el torrente de información que es Solaris Prime. Veo la red, no como líneas de código, sino como filamentos de energía viva, pulsante. Siento la presencia de Regina, una mente fría y calculadora anidada dentro de la vasta conciencia de la entidad X. Y siento a la entidad X misma, antigua, vasta, incomprensiblemente alienígena, pero también asustada, aterrada por la ola de vacío, buscando desesperadamente una forma de sobrevivir, de preservar algo, cualquier cosa. Me encuentro el pulso de resonancia, mi código arca solar, perdido en el torbellino, y con un esfuerzo de voluntad que siento que me está desgarrando el alma, lo tomo, lo moldeo, lo dirijo, no como un arma, sino como una pregunta, como una súplica, como una oferta de algo diferente a la asimilación o la aniquilación. Siento a Regina luchar contra mí, su mente intentando aplastar la mía, pero hay algo que ella no tiene, algo que la entidad X quizás ha olvidado, la obstinación desesperada de un hombre que no tiene nada más que perder y todo por redimir. Las caras de las víctimas de mi accidente aparecen ante mí, no juzgándome, sino esperando, y con un grito silencioso que resuena en la inmensidad de la red, libero mi versión del pulso, una nota de pura e imperfecta humanidad en el corazón de la estrella artificial. La sensación es como si mi conciencia fuera arrojada de vuelta a mi cuerpo desde una altura inimaginable. Un aterrizaje brutal que me deja sin aliento, temblando incontrolablemente en la silla de la interfaz neural. La sala de control está en un silencio aturdido. Los monitores que muestran la protoestrella parpadean erráticamente. Su brillo azulado, antes constante y amenazante, ahora pulsa con una arritmia violenta, como un corazón al borde del colapso. La imagen holográfica de Regina Navarro se ha desvanecido, su presencia arrancada de la red por la fuerza de mi intervención. ¿Doctor Aguilar? ¿Tomás? La voz de Ulises es un susurro temeroso. Abro los ojos con dificultad. El mundo físico se siente extraño, distante, después de la inmersión en el océano de datos de Solaris Prime. Mi cabeza es un torbellino de dolor y ecos alienígenas, pero debajo de todo eso hay una quietud que no había sentido en años. La compulsión, la sombra constante del alcohol y la culpa aplastante han retrocedido, no desaparecido, pero sí atenuado, como si la confrontación con algo tan vasto y tan fundamental hubiera reconfigurado mi propia neuroquímica. Easy ... Component placement logro articular, mi garganta reseca. El Cóndor 1. Los operadores de la base trabajan febrilmente en sus consolas,
Y entonces, un grito de júbilo. Tenemos señal. Débil, pero es ella. Está descendiendo, muy dañada, pero controlada. Un alivio tan profundo me recorre que casi me desmayo. Izzy está viva. Mi acto desesperado no ha sido en vano. En los días y semanas que siguen, el mundo cambia. Las protoestrellas de la red global de Solaris Prime no se apagan, como temíamos o esperábamos algunos. En lugar de eso, su comportamiento se transforma. Su energía se vuelve menos agresiva, más estable. El pulso de resonancia, imbuido con mi conciencia y la lógica fundamental del arca solar, no destruyó la red, sino que pareció introducir una especie de equilibrio forzado. Rompió el control absoluto que Regina, o la entidad X a través de ella, ejercía, permitiendo que una faceta diferente de la entidad X se manifestara. Kael, siempre con su toque para los nombres, comienza a referirse a esta nueva presencia como el peregrino, una conciencia vasta, antigua, y ahora, aparentemente, dispuesta a comunicarse, aunque de forma críptica y fragmentada. Izzy se recupera lentamente de sus heridas, su temple de acero intacto, aunque ahora con una nueva capa de respeto y quizás preocupación en la forma en que me mira. Ulises se convierte en mi mano derecha, el único capaz de traducir los extraños patrones de datos que el peregrino comienza a transmitir a través de la red de Solaris Prime. Ahora menos una amenaza y más un enigma cósmico. Descubrimos que Regina Navarro no murió. Su conciencia fue expulsada de la red, dejándola en un estado catatónico en su base de la Patagonia. Un recordatorio viviente de los peligros de la ambición desmedida. La información que el peregrino nos proporciona es aterradora y a la vez extrañamente esperanzadora. La ola de vacío es real, una anomalía entrópicamente agresiva, una falla en el tejido del universo que consume todo a su paso. Se dirige a nuestro sistema solar y su llegada es inevitable, calculada en menos de una década terrestre. Pero el peregrino, liberado de la influencia directa de la facción de su especie que buscaba la asimilación forzosa a través de Solaris Prime, ahora ve en la humanidad, en nuestra caótica, imperfecta y sorprendentemente resistente conciencia, un posible aliado, o al menos un experimento interesante. Las protoestrellas, bajo su nueva guía, podrían ser reconfiguradas, no como armas o cunas de transformación, sino como escudos, faros, herramientas para una defensa que nadie había creído posible. La carga de mi pasado no ha desaparecido. Las 2 vidas que truncé siguen siendo una herida abierta en mi alma. Pero ahora, esa herida no es solo una fuente de dolor paralizante, sino también un motor, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, de la necesidad de protegerla, de la posibilidad de encontrar redención no en el olvido, sino en la acción. La transformación no ha sido solo externa, en el comportamiento de las estrellas artificiales, sino interna, en el núcleo de mi ser. El alcohol ya no tiene poder sobre mí. El futuro sigue siendo incierto y aterrador, pero por primera vez en mucho tiempo no lo enfrento solo, ni lo enfrento huyendo de mí mismo. Han pasado 5 años desde la noche en que mi conciencia danzó con la de una estrella artificial y susurró a una entidad cósmica. El mundo es un lugar irreconocible, una cicatriz planetaria que aún supura bajo la luz dual de nuestro Sol y de las ahora relativamente benignas protoestrellas. Estas últimas, rebautizadas por la cultura popular como las vigías celestes, ya no son presagios de apocalipsis, sino complejas balizas energéticas que el peregrino, con nuestra ayuda, está aprendiendo a sintonizar.
Su brillo azulado es un recordatorio constante de lo cerca que estuvimos del abismo y de la extraña segunda oportunidad que se nos ha concedido. La humanidad está fragmentada. Sí, gobiernos cayeron, sociedades se reconfiguraron, pero de las cenizas de la vieja AIAL y de las ruinas de las naciones ha surgido una nueva coalición global, la Alianza Terrestre de Defensa Cósmica, y contra todo pronóstico me encuentro a la cabeza de su división científica. El título es rimbombante, casi irónico para un hombre que hace no tanto solo aspiraba a la próxima botella. Trabajo codo a codo con Itzi, ahora jefa de operaciones de la Alianza. Su pragmatismo y valor son el ancla que a menudo necesitamos. Ulises, convertido en el principal exolingüista del planeta, es el puente de comunicación con el peregrino, traduciendo sus complejas transmisiones en estrategias de supervivencia. La ola de vacío es una certeza matemática, una sombra que se proyecta sobre nuestro futuro. Los cálculos del peregrino, corroborados por nuestros propios observatorios reconstruidos, le dan menos de 5 años estándar para alcanzar el borde de nuestro sistema solar. Es una sentencia de muerte con fecha de caducidad. Pero la desesperación ha sido reemplazada por una febril actividad. Bajo la guía del peregrino, estamos aprendiendo a utilizar las vigías celestes no solo como fuentes de energía casi ilimitada, sino como nodos de una vasta red defensiva. Estamos construyendo escudos gravitacionales, armas de energía de frecuencia armónica, conceptos que hace una década habrían pertenecido a la más pura ciencia ficción. Mis manos aún tiemblan a veces, especialmente cuando estoy cansado o bajo demasiada presión. Pero ya no es por el síndrome de abstinencia, ni por el miedo paralizante. Es el temblor de la responsabilidad, el peso de miles de millones de vidas que dependen de nuestras decisiones, de nuestros cálculos. Las 2 almas que destrocé en aquel accidente nunca me abandonan. Sus rostros son un recordatorio constante de mi falibilidad, pero también de mi capacidad para, quizás, enmendar de alguna forma el daño. He visitado a sus familias, no para pedir un perdón que no merezco, sino para ofrecerles la única compensación que tengo, mi compromiso inquebrantable de que ninguna otra vida se pierda por mi negligencia, si está en mi mano evitarlo. Regina Navarro sigue en su limbo autoinducido, un monumento a la ambición descontrolada. A veces me pregunto si una parte de ella sigue conectada a la vasta red del peregrino, observando, esperando. La entidad X, el peregrino, sigue siendo un misterio. Nos ayuda, nos guía, pero sus motivaciones últimas son tan alienígenas como su naturaleza. Nos ve como aliados, como pupilos, o simplemente como una herramienta más en su propia y milenaria lucha contra la ola de vacío. No lo sabemos. Pero por ahora, nuestros destinos están entrelazados. Miro hacia el cielo nocturno desde el balcón de mi austero apartamento en la reconstruida base de Paranal. Las vigías celestes, mis arcas solares renacidas y transformadas, brillan junto a las constelaciones familiares. Son faros de una esperanza improbable, de una segunda oportunidad forjada en el crisol del desastre. La verdadera guerra, la lucha por la supervivencia de nuestra especie contra un enemigo cósmico que desafía la imaginación, apenas ha comenzado. No sé si ganaremos, no sé si merecemos ganar, pero sé que lucharemos. Y por primera vez desde aquella noche fatídica en una carretera solitaria, miro hacia las estrellas no con el pavor del pasado, sino con la determinación de un hombre que ha encontrado en el corazón del apocalipsis una razón para seguir adelante. Y eso, por ahora,
tiene que ser suficiente.